Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos con Valero. En este capítulo, en este conversatorio, pues tenemos nuevamente la presencia de mi querido amigo Eddie Astudillo y contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Tenemos a nuestra gran amiga Edith Villavicencio. Ella es presidente del directorio de ACEMEC, que es la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Courier, y gerente general representante de DHL. También contamos con la presencia de María Lorena León, que es la supervisora de operaciones de aeropuerto de DHL, que están involucradas actualmente en toda la operatividad y los procesos que llevan a cabo como empresa. Y bueno, bienvenidos todos, y queremos que en esta parte, en este conversatorio que vamos a tener, poder conversar con toda la audiencia con respecto a los cambios que se están viniendo en el país, con este nuevo gobierno, donde prácticamente lo hemos expresado en otros capítulos, una apertura de mercado, libre economía, que estamos enfocados como gobierno. Y eso es algo que los que estamos presentes en el área de comercio exterior como actores debemos aprovechar de la mejor manera, estando en nuestra palestra. DHL, las empresas de courier, tienen un protagonismo muy especial en estos momentos, ya que la tendencia mundial, la globalización, nos lleva a que las operaciones de traslado de mercancías o las entregas de la encomienda se lo hagan de una manera muy eficiente. Ya tenemos experiencias en otros países, y específicamente con negocios como Amazon, eBay, donde los paquetes son entregados eficientemente. Y yo creo que Ecuador no se puede quedar atrás, sino más bien entrar en todo este cambio revolucionario que estamos incursionando dentro del comercio exterior. Y yo creo que es oportuno que ahora, con todo lo que está sucediendo en Ecuador, pues también nosotros podamos hacer un análisis qué es lo que nos conviene como país. Así que bienvenida Edith, bienvenida María Lorena. Así que, bueno, prácticamente quisiera que ustedes nos expliquen específicamente a la audiencia cuál es el protagonismo que está teniendo DHL, cuál es el protagonismo que tienen las empresas courier con respecto a los servicios que ofrecen, con respecto al traslado de mercancía. Bienvenida, Edith. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto, primero que nada, estar aquí con ustedes en este espacio, en tu casa, aquí en el Grupo Valero. Gracias a Edith también por poder compartir la jornada de hoy, y a María Lorena que nos acompaña. Sí, en efecto, nosotros vemos cómo la dinámica del comercio electrónico, ¿verdad?, sumado a la pandemia, ha hecho que la visión que se tenía de proteger un poco, o tener estas barreras o estos límites en comercio exterior se tengan que ir derribando de a poco, ¿verdad? Eso es un trabajo que se ha venido haciendo muy técnicamente, sustentándolo, para que Ecuador no se quede al margen de este boom del comercio electrónico. O sea, tenemos mercados que nos llevan ya más de 10 años de adelante en este sentido, de avance, y con resoluciones como la que se entró en vigencia el pasado 15 de junio, vemos luces de que Ecuador sí puede, acelerando, llegar a la par de lo que está sucediendo en otros mercados, ¿no? Entonces, la relevancia que incluso en el Acuerdo de Facilitación de Comercio hay todo un capítulo especial para el levante de mercaderías aceleradas o expresas. Entonces, está reconocido como una figura más en el comercio internacional, que agrega competitividad en función de lo que necesite el mercado, el ciudadano o el importador, ¿verdad? Entonces, es una herramienta más. Claro, ¿y cómo, Edith, cómo estaba establecido el régimen de courier? ¿Qué trabas ustedes experimentaban en el pasado antes de todas estas reformas que ya la vamos a explicar a la audiencia? Definitivamente teníamos trabas primero con el tema de tenemos una tasa que podía llegar a representar un arancel de más del 60% en función del valor declarado o lo que traía la compra, lo cual era totalmente fuera de norma, ¿verdad? O sea, no había un racional en la imposición. Teníamos, obviamente, ¿qué generó esto con esta tasa? Generó que la gente busque seguir realizando las compras y traerlas por caminos no formales, buscaba maneras alternas de traerlos, y proliferaron mucha oferta que no te daba ni garantía, ni respaldo, ni te daban la cara en caso de algún reclamo, ¿no? Entonces terminaba perjudicándose el ciudadano. Y sumado a esto, toda una serie de temas que había que mejorar ya en la parte operativa, ¿no? Tiempos, eficiencia, un poco de desconfianza. Entonces ha venido que construirse en esa línea para poder llegar a una resolución que finalmente pone en buena lid lo que es el servicio de courier para Ecuador en comparación con los otros países de la región. Claro, y debo entender que esto de la tasa, que muy bien explicabas, Edith, que una tasa que afectaba pues a la paquetería con un valor de $42,
se había reflejado en que no era visto como una ruta, un canal expedito, y también en la presencia, el protagonismo también de Correos del Ecuador con el servicio que prácticamente sabemos y conocemos que era una empresa pública que no estaba completamente adecuada o estructurada, pues se daban las presencias de casos en que la mercancía no cumplía los plazos establecidos que normalmente ustedes manejan. Y eso creo que trajo muchas complicaciones. Ahora bien, dentro de todos estos cambios, ya un poco para hablar un poco ya de las reformas que existieron, ya Eddie también nos va un poco a hacer conocer a la audiencia. Sabemos que existen categorías, y eso ya es un poco técnico, donde podemos ya desglosar o separar el tipo de mercancías que nosotros podemos traer, donde podemos traer paqueterías, cartas, documentos, medicinas, etcétera, etcétera. Pero hay unas categorías muy interesantes que nos gustaría que ustedes nos expliquen, y específicamente la audiencia, que respectan, por ejemplo, la categoría B, la categoría C y la categoría una nueva creada, que entiendo que es la X para los migrantes. Pero, Eddie. Sí, yo quisiera hacer una línea que marca una introducción a lo que estás señalando, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de courier, lo entendemos como un régimen, pero realmente el courier va más allá de un concepto de régimen aduanero. El courier es un modo de transporte, es una cuestión logística. Por lo tanto, literalmente te puede traer un avión dentro de un avión y no hay nada de malo en aquello. De ahí se tienen que cumplir las formalidades, que puede ir a consumo. O sea, esa es la parte que hay que resaltar. Porque, ¿y por qué se lo ha confundido? ¿Por qué se lo malinterpreta porque como un régimen aduanero? Porque se lo usó la palabra courier. Entonces, en la normativa. En la normativa y en el argot, en el lenguaje. ¿No? Lo traje por el courier X y ese lo traje por courier. Pero realmente nos quedamos cortos. Y ese es el punto que tenemos que ver, que cuando hablamos de este tipo de mecanismo, el mecanismo es logístico, trasladar, es transporte. Y evidentemente por la forma en que es costoso. O sea, tenemos que admitirlo. No es que es económico, no es como la vía marítima, me refiero, ¿no? Claro, por la forma, ¿no? Aérea. Por los volúmenes. Por la velocidad, etc. Entonces, sí que con eso en mente, cuando nosotros acá hablamos, tenemos que ir, para que todos podamos ver lo mismo, me refiero, ¿no? Tenemos que ir diferenciando si estamos hablando de la categoría B o si estamos hablando de las demás categorías, incluso de como decimos en el argot aduanero, consuma régimen 10. Entonces, que también pueden traer, evidentemente que sí. Entonces, solo como quería hacerlo como marco de rayar la cancha para el entendimiento. No, y qué bueno que lo mencionas, porque en efecto nosotros somos, como te digo, vamos un poco más allá de la figura normal, ¿verdad? De otros actores en la cadena de comercio internacional, la cadena logística, porque nosotros podemos brindar el transporte y la nacionalización de acuerdo a lo que establece la norma en cada país. Y lo bueno es que tenemos la capacidad y conocemos cómo operan casi todo el mundo. Entonces eso es una fortaleza de nuestro sector, ¿verdad? Tenemos presencia en 220 países y territorios, y eso no sucede no solo con DHL, sino con nuestras empresas hermanas, que son FedEx, UPS, como las más grandes, ¿no? Entonces, eso nos da una capacidad importante, ¿para qué? Para poder conocer de la normativa, y una vez que llega a saber, perfecto, esto lo nacionalizo bajo el régimen courier, siendo yo ese operador, o lo tengo que entregar al un agente de aduana especializado, el respectivo canal que tiene que hacer el trabajo. Y así hemos operado toda la vida, ¿no? Siempre apegado a todas las normativas en destinos. En Ecuador funciona así, en Colombia de otra manera, en Europa de otra forma, ¿no? Entonces, y eso permite también incluso que otras empresas de la asociación también puedan, quizás no con presencia en todos los países, pero sí en mercados importantes donde hay mayor comercio, también puedan trabajar y traer este tipo de mercancías. Un hecho, y estoy seguro que cuando don Adrián, don Larry y don Robert en 1969 se les ocurrió crear sí, fueron los creadores de HL, o sea, no me diga que no hice la tarea. Entonces, estoy seguro que no tenían, no imaginaban, o sea, yo estoy seguro que imaginaban algo bueno, pero no tan bueno y en todos los aspectos, porque tú necesitas, por ejemplo, para medicina, definitivamente un courier. Porque el tema ahí es vida. Pues. Y lo estamos experimentando ahora con el tema de vacunas, ¿no? Pero el punto donde a mí me nacen inquietudes, y desde luego los planteo, ¿no? Yo creo que está bien la eliminación de la tasa. Me parece que está muy bien. Creo que falta actualizarle a los sistemas de ventas online. Todavía te suman la tasa como parte de... Yo como todos, navego en Amazon, en eBay, en Alibaba, y te pone un costo, dice costo en Ecuador
Digo, pero ya le eliminaron. Entonces, y da miedo poner la tarjeta porque dice, ¿me devolverán o no me devolverán? O sea, ya ahí hay es otra parte, ¿no? Claro, pero sería importante que María Lorena nos pueda explicar un poco cómo están comprendidas estas categorías de una manera sencilla para que la audiencia nos pueda entender y podamos ir adecuando ejemplos y podamos ir desglosando qué es lo que está pasando con la normativa, ¿no? Sí, bueno, básicamente tenemos la categoría A, que es en la que, si bien mencionabas al inicio, vienen documentos, revistas, inclusive reportes de compañías, ¿verdad?, en medios electrónicos. Esto no grava impuestos, ¿no? No grava impuestos, no tienes límite ni de valor ni de peso, porque se supone que es un tema que no tiene una finalidad comercial. Si hacen una distinción, por ejemplo, yo podría traer en categoría 2 libros para mi uso personal, pero si yo fuera librería científica, esa no sería la categoría. Así es. ¿Ok? Para diferenciar un poco que el mismo producto se puede ubicar en categorías diferentes dependiendo de quién lo está trayendo y cuál fuera su prácticamente documentos para consumo personal. Sí, y esa categoría, hasta donde yo entiendo, tampoco es invento ecuatoriano, ese es de la UPO, ¿no? Entiendo que es de la o sea, es una categoría que estamos adheridos a ese concepto mundial. Claro, miren, aquí traigo un ejemplo personal que tuve con Correos del Ecuador hace más de 3 años, en que pedí un libro que no existía, ya tenía más de 20 años y lo compré por eBay. Lo pedí en noviembre de un año y me llegó en febrero del siguiente año. Casi 6 meses en el traslado. Pero entiendo que, si bien es cierto, estamos hablando que el courier tiene una operación expedita, creo que aquí hubo una transgresión de la operatividad con la norma y sucedía lo que Eddie explicaba, que creo que se tomaba como que es un régimen a donde era el courier y no debería haber sido así, sino que más bien analizar las variables que existen de que esto no es para consumo comercial, sino que es para consumo personal. Un libro, que voy a traer un libro para hacerlo comercialización. Entonces esas cosas yo creo que ya se han ido limpiando y han sido reformando con respecto a la ley. Y ahí entra también la capacidad que tiene el courier para asesorarte. ¿verdad? Exactamente. Porque tú no solamente contratas un transporte y alguien que te haga un proceso en aduanas. En lo que tú pagas incluye una asesoría profesional para poder decirte, esto es lo que estás trayendo, ¿verdad? No lo puedo colocar en esta categoría por la razón que fuere. Explicarte qué va a pasar con tu envío, ¿verdad? Claro. Y acompañarte también, evidentemente, durante todo el proceso. Claro. Eso es la categoría que son los de documentos. Correcto. Ahora vamos a la categoría B, que es esta tan sonada ahora, ¿no? Y tan amada ya por muchísimos. Pasamos pues de una categoría B que grababa $42 de tasa fija. O sea, ese valor era inevitable pagarlo cada vez que tú haces un proceso en categoría B. ¿Había otras tasas u otros pagos que había que hacer aparte de esa tasa? No. Era una tasa única. Sí, María Lorena, yo tengo una inquietud con esto que estás explicando del peso en esta categoría. Yo recuerdo que a veces la gente compramos por 3.9 kilos y uno dice, estoy dentro de la categoría 4x4 y vienen $400. Y de repente llega a 4.2 kilos. Y yo me quedo con la sorpresa de que yo cuando compré ese pedido 3.9 y resulta que averiguando el embalaje, el empaque, le subió el peso. Eso significaba problemas bastante fuertes y desde luego la gente no se resignaba al hecho. ¿Qué está pasando el día de hoy con eso? Bueno, para serte honesta, ese tema continúa. De ahí la importancia siempre de que cuando vayan a hacer una compra en línea, se aseguren de que no solamente es el peso del producto que están comprando. Ese producto va a venir con un embalaje. Mientras más delicado el producto, probablemente el embalaje sea más reforzado. Mientras más reforzado, más pesado. Entonces lo que siempre sugerimos es que al momento en que ustedes vayan a hacer una compra pensando en encasillarla en esta categoría B, consideren un margen de diferencia para cubrir el tema del embalaje. Yo pude haber asumido que traía los 3.9 que me dices, pero basta que aquí en Ecuador la carga pese 4.01, ya no puede ser categoría B, tiene que pasar a la categoría siguiente dependiendo del producto que hayas traído. Y María Lorena, una pregunta, ¿qué tipo de productos nos podrías explicar a la audiencia que se pueden traer en esta categoría? Sí, primero es solamente para personas naturales con cédula de ecuatoriano, no aplican extranjeros con pasaporte, ni tampoco obviamente compañías con RUC. Otra de las particularidades que tenemos es que la importación debe ser para tu uso personal. No muestras, no a ver qué pasa si la vendo luego, no. Debe ser algo únicamente para ti, ¿verdad? Eso por poner lo básico.
digamos un producto, proteínas, podrías traerte tu proteína desde Estados Unidos, ¿verdad? Siempre y cuando cuidando el tema del peso, ¿verdad? El valor no debe superar los $400, como te decía, y las unidades físicas también deben poder mostrarse como... Si yo me quiero traer unos zapatos, una camiseta y un jean que pese menos de 4 kilos. Perfecto, sin ningún problema. Ya. Entonces, bueno, eso por la B, ¿verdad? La categoría C, su particularidad, es decir, aquí van aquellos productos que no pueden ser categorizados en algún otro sitio. Antes que nos sigas explicando, hay que recordarle a la audiencia que esta categoría C fue reformada en las últimas semanas, ya que sus límites, me corrige si no me equivoco, era hasta 50 kilos y $2.500 de valor. $2.000 FOB. $2.000 FOB. Y a ahora, partir del 15 de manera? junio cambiamos de 50 a 100 kilos y de 2.000 FOB a 5.000. Y en esta categoría, con mucho agrado, en realidad vemos que también están incluyendo el tema de los envíos urgentes, ¿no? Se consideran así a medios de repuestos o partes para medios de transporte, para repuestos para maquinarias del sector industrial y aquellos que tienen que ver con el sector médico. Entonces no solo son personas naturales, sino también personas jurídicas. Aquí ya entran personas naturales, extranjeros con pasaporte y personas jurídicas. ¿Tienen también una finalidad comercial o no? La finalidad puede ser con o sin finalidad comercial, o sea, puede ser o no para la venta. Claro, porque esta categoría tiene pago de arancel. Paga todos los Sí, aranceles. Importante mencionarlo. Ahora, Básicamente, si me permites, para ponerle Complementar. pimienta. En esta categoría C tengo dos, por decirlo de alguna manera, porque no son recelos, sino dos aspectos que me llaman mucho la atención. El aspecto de la valoración, que sabemos que es base imponible para el cobro de los tributos, y el aspecto de la clasificación, porque siendo la categoría como tal, la categoría C establece la clasificación original del producto, podría determinar la clasificación en el capítulo 98 que es para esta categoría. Por lo tanto, yo voy a sobreentender de que ustedes deben tener especialistas en clasificación arancelaria y en valoración. O sea, por lo menos ustedes y eso debería suceder con todos los que apliquen. Con todas las empresas. Que apliquen la categoría C. Absolutamente. Sí, gente muy experta en temas arancelares. Tenemos pruebas de ingresos sumamente exigentes al momento de hacer clasificación, ejercicios puros de clasificación arancelaria para que puedan ingresar, porque tenemos una transaccionalidad muy grande, o sea, hay un montón de guías y paquetitos. Nosotros en la aduana representamos más del 50% de los paquetes, de las guías. Entonces es bastante. Entonces nuestra gente, no solo en del CERE, también las demás empresas del gremio, o sea, tenemos a la gente de Inexpress, la gente de Seattle, Art Courier, todos ellos tienen gente experta realmente en clasificación arancelaria, o sea. Sí, y mi comentario iba porque al final, como sabemos que el tipo de declaración es sumamente simplificada, en una declaración normal tienes mayores detalles o mayores variables, ¿no? mayores ítems que te permiten como institución gubernamental, la aduana, tener factores de riesgo calculando esa información. Aquí hay menos información y por lo tanto implícitamente, no legalmente, implícitamente hay una mayor responsabilidad para ustedes. Porque evidentemente si yo tuviera algún interés de evadir un documento de control previo, buscaría enfocar con mi información que le doy a usted, porque yo soy el que le doy la información a ustedes, algún mecanismo que yo pueda clasificar en la 98, en la categoría C 980720 para evadir ese documento de control previo. Esa es realmente mi pregunta al tema. Eso te puedo responder súper fácil. En la categoría C nosotros aplicamos partida específica o la genérica que menciona Eddie, que es la courier. Sin embargo, el que esté en la partida genérica no quiere decir que los documentos de control no sean exigibles. Entonces, acorde a lo bien que esté descrito tu producto en la factura, nosotros podemos aplicar la partida general, no tengo ningún problema, pero sí te voy a decir que tu producto en su clasificación específica requiere algún documento de control. ¿Eso como DHL o como todos? Como todo el se sector, hace. todo el sector ocurre, todas las empresas de la asociación trabajamos así, porque al final somos solidariamente responsables. Al importador nosotros le mandamos un documento en donde nosotros le sugerimos, si él al final quiere decir no quiero esa, quiero esta de acá, listo, usted asume, usted firma, y yo tengo eso como respaldo de descargo, porque puede haber de parte de la aduana un llamado a revisión de esa importación, ¿no? La asociación tiene un sitio web donde puedo encontrar a todos los que están agremiados. Esto lo pregunto porque yo paseo por Guayaquil o fuera de Guayaquil y me encuentro Courier Pepito Pérez y yo digo, o sea, no me suena, no quiere decir que no lo sea. Por supuesto. Y ahí deberíamos estar nosotros enterados primero, antes de hacerlo con ese courier, algún tipo de trámite, saber si existe como courier jurídicamente. No, por supuesto. Nosotros, bueno, como asociación tenemos
tenemos 9 miembros, ¿verdad? Empresas internacionales y locales muy reconocidas. Y aparte la aduana tiene también un listado de las empresas courier autorizadas, que eso es muy importante consultarlo también al momento de contratar. Pero nosotros tenemos a través de nuestra página www.acemec.com.es pueden encontrar nuestras empresas que obviamente tienen un respaldo, cumplimos con toda la normativa de certificación para acreditarnos, y no solo como couriers, también necesitamos tener una que nos da la aduana, ¿verdad? Que nos da la SENAE, también nos acredita el Mintel como el ente que nos regula en el sector postal. O sea, tenemos 2 acreditaciones, tenemos pago de tasa postal, garantías, todo lo que esto implica, ¿no? Antes había una acreditación, una validación por el Ministerio de Transporte. ¿Todavía existe eso para calificar? No, la hacemos con el Mintel. Cambió como en el tiempo. como operador postal autorizado. Así nos clasifican. Y acá somos operadores comerciales en courier autorizado. Sí, disculpe. Tranquilo. Antes de cerrar el tema de la categoría C, me quedé con una frase que faltaba para el tema de los envíos urgentes. Aquí también tenemos una extensión en el tema del peso. Si bien la categoría C normal o la regular tienes hasta 100 kilos, para envíos urgentes te extiendes hasta 200 kilos manteniendo el FOB de los 5.000. Se eximen estos 2 parámetros en el caso de que tu factura como unidades totales no superen las 10, aun si fueran sets. Entonces, para que se cumplan los 200 kilos. Para que ya no tengas restricción ni de peso ni valor. Ya. ¿Y quién determina que sea un envío urgente? ¿Cómo se determina eso? El courier tiene que consultar al importador, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de su envío? Si el importador a mí no me explicara que este tema es, mira, por darte un ejemplo cualquiera, soy Cridesa y tengo mi máquina parada porque necesito un repuesto. Es un envío urgente. Dependiendo de si su factura no supera las 10 unidades en total, yo ni siquiera me voy a fijar en el tema del peso ni del valor. Si superara las 10 unidades, entonces me voy a los $5.000 y 200 kilos. Y para aduana en la transmisión hay códigos especiales que les permiten a ellos identificar que este envío debe ser considerado como urgente. Claro, ¿y cuántos se podría determinar envíos urgentes puedo yo utilizar mensualmente, por decirlo así? ¿Hay algún límite? No tienes un límite. Yeah. Un límite, pero realmente la condición de urgente hace que sea mucho menos común, porque las empresas no soportan estar atendiendo urgencias todo el tiempo, tienen planificación. Correcto. No somos solo una parte de esas, atendemos esas urgencias que generalmente son extraordinarias. Claro, en el caso entonces de que un periodo de 6 meses, si se detecta en sus bases de datos que existen envíos urgentes recurrentes, ya es un motivo, una variable para investigar. Y es un tema de control que aplica aduana directamente. A mí, yo no tengo estadística, pero me da por pensar, y a ver si me corrigen, que eso lo aprovechan bastante las industrias para repuesto de su máquina, porque no pueden parar la planta. Parar una planta es mucho dinero. Sí, claro. Supongo que por ahí va más sobre todo. El sector médico, un tomógrafo que no pueda funcionar porque no tiene un repuesto, pues imagínate el impacto que tiene. Y en las circunstancias que estamos actuales, es más relevante aún. Interesante, Marilena. ¿Y las otras categorías? Sí, la categoría D se aplica para textiles, calzado. Tiene una salvedad. Tú tienes como persona natural una vez por año. Si tu factura no supera los $500, tu peso no supera los 20 kilos y de nuevo la finalidad es de tu consumo, aduana te permite hacer el proceso de nacionalización en esta categoría sin solicitarte las licencias de importación que en términos regulares deberían ser INE y MIPRO. Claro, pero ¿cuál sería la diferencia entre eso con un 4x4 donde yo normalmente me puedo traer mi par de zapatos con mi camiseta? El peso y el valor, porque el 4x4 solamente lo tienes hasta $400, 4 kilos. En la D vas hasta 100, hasta $500 y hasta 20 kilos. Pagas arancel. Sí. De lo que te eximes es el documento de control. Claro, que normalmente son unas trabas o complejidades que se presentan dentro del trámite de la formalidad aduanera que complica también la importación. Es que estoy en relación a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es? Porque yo pudiera, voy a pensar como villano, pero oye, yo voy a hacer que Juancho Astudillo de España envíe a Antonio Astudillo, a Margarita Astudillo, exactamente, para que entre el 4x4. Que se van a presentar esos casos. Eso creo que es un tema que es motivo de otro conversatorio por la idiosincrasia ecuatoriana. Creo que la viveza criolla prevalece en cierto sentido, que creo que eso es lo que nos va a llevar a todos los actores a que hagamos un mejor control. Porque creo que no vamos a tener que legislar por la excepción, sino que tenemos que legislar la generalidad, sabiendo que ahora todos estos cambios que se están dando es por los cumplimientos que debemos hacer como país dentro del acuerdo sobre facilitación al comercio, los compromisos de apertura de mercado con otros países, la Alianza del Pacífico,
los convenios que se están teniendo con el principal socio que es Estados Unidos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para efectos de poder aplicar la norma, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces tenemos la categoría E, que es aquella que se usa para medicinas. En esta tenemos dos particularidades básicas. No tienes un límite de valor ni de peso, ¿verdad? Tiene que procesarse a nombre del paciente o su representante. ¿Cómo se compra eso? ¿Por una receta? ¿Por un y tienes documentos que van a justificar la categoría. El básico, receta médica que debe estar emitida por el médico tratante. Eso es importantísimo también recalcarles, médico tratante. La cantidad de medicina tiene que coincidir con lo que estoy trayendo en la factura, ¿verdad? El tratamiento debe ser especificado en este documento. Se suele adjuntarte un certificado médico para saber para que aduana sepa cuál es la condición actual del paciente y por qué se necesita esa medicina en esta categoría. No tienes aranceles, únicamente pagas FODINFA. Claro, esto es prácticamente son para medicinas que se necesita el registro sanitario o un documento de control previo, porque si yo quiero traer una Tylenol, ¿lo puedo hacer dentro del 4x4? No. De hecho, esta categoría es únicamente para medicina. Si tú trajeras un Tylenol, lo tienes que pasar en esta categoría. Interesante que sepa la audiencia eso, porque normalmente uno compra en Amazon, compra todas las cosas. Y también estar seguros de que lo que estás trayendo es una medicina. Si por algún tema necesitas complejo B, eso no se considera una medicina, eso es ya un suplemento. Y al ser suplemento tiene que ir o en la categoría B en sus límites, o en la categoría C, ya presentando los documentos, sanitario, lo que sea. Interesante esa aclaración. En redes sociales yo vi que alguien comentaba que la aduana como tal, o el aduanero, le estaba diciendo, oiga, esta receta, para esto, la enfermedad que tienes, hay enfermedades que tú vives con esa enfermedad, y tienes que consumir remedios toda la vida, es decir, ya hubo el diagnóstico, medicina continua, y tú en el 2015 fue diagnosticado, y eso ya es para toda la vida. Y el aduanero dice, no, tiene que traerme receta nueva con médico nuevo. ¿Se superó eso? ¿Todavía existe ese problema? No, eso es algo que lo manejamos al diario. Tú me puedes presentar una historia clínica, yo la voy a adjuntar en tu declaración, pero siempre te voy a decir que necesitas una receta actualizada porque tu condición de 3 años hacia acá pudo haber cambiado. Entonces tú debes demostrarle a la autoridad, ¿verdad?, que tu condición está avalada de manera actual, que la receta ampara esto que tú estás importando. O sea que la queja del usuario en esto, que yo leí en redes sociales, que se incendió las redes sociales con esta queja, no cabía. En realidad no, por un tema de control. Okay. Porque las condiciones varían siempre, las condiciones médicas. Claro, y siempre la importación de medicinas es muy delicado, ¿no? O sea, tiene que asegurarse que lo que está trayendo, porque después eso es fácil, todo el tiempo me abastezco y puedo hacer un mal uso, ¿no? Empiezo a distribuir, imagínate. No, sí, me entiendo. No, solo me acordé de... Y no es sencillo explicar, a veces ahí pagan justo por pecadores, hay gente que realmente no tiene una mala intención y realmente tiene esta frecuencia y no tiene cómo conseguir, y con la atención de estar enfermo se siente y le pides requisitos, claro, explota. Y trata de, y nosotros lo que tratamos siempre es de ser muy empáticos, de explicar la situación, de suavizar un poco esa situación que puede generar tensión, ¿verdad? Pero hay que cumplir esas normativas. Interesante. Sí. Ahora, esto fue con la E. La categoría F, en cambio, va enfocada a libros y equipos de cómputo. En esta categoría no tienes tampoco límites de valor ni de peso, sin embargo, aquí entran los libros con finalidad comercial. Aquí sí, la citada librería científica. Si es que yo como un ser humano simple no puedo traer un libro por esta categoría. Podrías traerlo dependiendo de las unidades físicas. Lo invento. Una de mis pasiones es leer y yo compro colecciones completas de 30 a 40 tomos. Pasarlo en categoría A, si uno de esos tomos se repitiera ya sería un poco complejo. Claro. Es mejor pasarlo en esta categoría F para también facilitar el tema del control con la aduana. Pero si yo en Amazon compro un libro que es una edición ilimitada y solo es un libro, ¿tiene que ir por esta categoría o es en la A? En la A, perfecto. Porque es para tu uso personal. Perfecto, muy interesante. Ahora vamos a la última y nueva categoría, que es la G, corresponde a los migrantes. También deben ser envíos, y es importantísimo esto mencionar, envíos sin finalidad comercial, ¿verdad? La persona que te envía o que te despacha debe estar registrado en alguna oficina consular o embajada de Ecuador en el país donde estén residiendo. Ese es el requisito principal. Es un requisito principal, ajá. Se hace el despacho a nombre de un familiar, parte del núcleo, ¿verdad?, de este migrante, y pues ahí ya tienes tu salvedad. No tienes límites de número de importaciones como tal, sin embargo, la norma sí dice que a partir de la importación 24, aduana tiene capacidad para hacerte un control más exhaustivo y confirmar simplemente que no hayamos mal. Prácticamente un envío mensual o 2 envíos mensuales. Sí.
Y dime una cosa, María Elena, ¿hay límites? Me dijiste que no hay límites, ¿no? No los tiene. Entonces digamos que si yo como migrante quiero enviarle una cocina a mi mamá... Me refería a que no tienes límites de importación. Okay. Para poder importar, igual es 4x4. Tienes 4 kilos hoy. Tiene que cumplir los mismos requisitos que el 4x4. Ahí va mi tema. Tienes 4 kilos de peso, sí. Ya. Sin embargo, para el tema del valor, te dice que es hasta un salario básico unificado. Que hoy es $400. Claro, puede ser más adelante. El próximo año, cuando suba ese valor, entonces ya va a ser el diferenciador con la categoría B. Interesante. Y es un buen concepto porque no se puede los valores mantener vigentes, rígidos en el tiempo, ¿verdad? Entonces atarlo a algo como el salario te va reflejando también la variación de la economía, la inflación. Claro, entonces ¿cuál sería la diferencia si tenemos las mismas condiciones de una categoría B y una categoría G? ¿Cuál es la diferenciación? ¿La calidad de migrante o el registro de migrante? Ese es el tema. Ya. A nivel de documentario, esa es la diferencia. Cambiando ya de tema. Sí, porque ya terminamos de categoría. Sí, esas son todas las categorías que normalmente se hacen por courier, ¿no? Sí. ¿Para cuándo vemos drones de DHL por acá? Drones de DHL por acá. Son expectativas. Son expectativas, estamos todavía nosotros ya en Europa, o sea, en Alemania ya se utilizan, en Asia también. Acá todavía no tenemos normativa y no hay perspectivas todavía de traerlos. Lo que sí tenemos próximos es tener una flota eléctrica, 100% eléctrica, es decir, contribuir a la reducción de la huella de carbono. Tenemos ya pronto, esperamos este mismo año poder tener nuestras primeras 3 unidades. Y vamos a hacer un recambio de toda la flota, o sea, el 92% de la flota va a ser eléctrica, contribuyendo hacia la reducción de carbono. Qué bueno, interesante. Sí. Nosotros vimos la película Náufrago con Tom Hanks. ¿Cuándo DHL me ofrece una película con ese argumento? ¿O van a dejar que la competencia se quede? No, déjela nomás, porque siempre le pasa algo a Tom Hanks y a los envíos. Prefiero no tener películas de ese tipo. Sí, bueno, sí, solo una parte final, y es una experiencia, ¿no? Ustedes han visto que humildemente, ¿no? He escrito un libro y hay gente que me lo piden en Brasil, en Santiago de Chile, en Colombia, en Perú. Los envíos, ya no hablamos de recepción, hablamos de generación. A nivel de la CAN tiene un costo de $32, si la memoria no me falla, y a nivel de Brasil, fuera de la CAN, Brasil, Chile, tiene un costo de 42. El libro cuesta 30. Entonces cuando me pregunto, ¿cuánto me costaría recibir el libro acá? Bueno, te va a costar, si estás en Santiago, en Brasil, te va a costar $72. Y ya deja de ser atractivo, ya... evidentemente yo tengo muy claro, esto es una relación comercial de usar un courier, lo tengo clarísimo, pero ¿no habrá alguna forma, algún mecanismo o algo por el estilo? Y yo hablo más bien en un sentido de política, no estoy hablando de decir, mira, hay que apoyar a un pobre escritor ecuatoriano, etcétera, 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 o hay y no lo sé. Mira, qué bueno que topas el tema exportación, porque estamos aquí con expertos, como ustedes saben, que el comercio internacional tiene flujos tanto entrantes como salientes, ¿verdad? Y nosotros celebramos el hecho de la eliminación de la tasa porque va a ser mucho más atractivo el fomento de las importaciones, y eso va a traer capacidad para carga, para exportación. Se beneficia el círculo. Entonces, en esa misma línea, nosotros conscientes de la importancia de que solo el 1% de las pymes exportan, imagínate. Ahí hay una oportunidad enorme, siendo ellos el 90% de todo el tejido empresarial. Hay un gran potencial de fomentar y poder seguir diversificando y ampliando el mercado de Ecuador, que es un país pequeño, muy ¿verdad? Rico, para muy consumo. Rico, ¿no? Y tenemos grandes productos. Entonces nosotros firmamos un convenio como asociación aquí, como ACEMEC y el Ministerio de Producción, Inversión, Comercio Exterior y Pesca, denominado Exportando, que está próximo a lanzarse, en donde buscamos incentivar justamente el fomento de la cultura exportadora. A todos los sectores, en general. A todos los sectores, ¿y qué es lo que buscamos ahí? Bueno, vamos a dar asesorías, vamos a hacer capacitaciones, vamos a dar servicio, obviamente, el servicio que nos caracteriza a nuestras empresas, y tarifas reducidas. Vamos a hacer un esfuerzo enorme en términos de generar tarifas especiales para todo este segmento. Ahora, claro, va a haber productos que por su bajo valor no soportan el flete, ¿no? Entonces hay que ver formas de cómo saca muchos envíos, los lleva a destino y ahí logra distribución. Entonces hay que ver modelos, es decir, exactamente, hay que buscar formas de, mira, mando 10 envíos que diluye ese flete, porque puede ser generalmente hasta medio kilo o 1 kilo, esa tarifa que te están dando, ¿verdad? Y poder llegar allá y que allá se pueda distribuir. Entonces hay que ver los mecanismos y dar soluciones. Pero nosotros hemos tenido gente que, hay un fotógrafo famoso de Guayaquil que él manda sus libros, sus calendarios, sus fotos
a través de nuestros servicios. Hemos sacado un par de videos, también hay un señor que vende discos de vinilo para los coleccionistas y los manda desde acá bien embalados, así mismo los importa porque consigue cosas de otros lados y cuando le piden él saca alrededor del mundo. Y los precios van a ir variando, puede haber precios de 20, 30, 70, dependiendo del peso y de los lugares también, ¿no? Entonces todo es un tema que hay que construir y seguir fomentando la exportación porque eso va a ser un elemento diferenciador en el posicionamiento también del comercio electrónico de transfronterizo saliente, ¿verdad? Si bien hemos resuelto un tema entrante que es lo de eliminar la tasa, se dinamiza el comercio electrónico, ahora tenemos que dinamizar también el comercio electrónico saliente. Claro, yo creo que recién estamos comenzando una nueva era y el ejemplo que tú pones, Edith, yo creo que con el tiempo y con lo que explica Edith ya van a cambiar las formas o los procesos y hasta los valores con respecto a los envíos de las paqueterías que tenemos los ecuatorianos. Y tenemos que pasar una transición, como todos conocemos, las transiciones son complejas y como se explica en muchas teorías académicas con respecto a estas transiciones, se las denominan hasta específicamente como destrucciones creativas, en que un cambio innovador no lo podemos ver, son 180 grados y ahorita puede ser que no tengamos la figura de poder reducir esos valores, pero con el tiempo, la demanda, el fomento de las exportaciones, puede ser que ya la situación cambie. Y lo importante es que como país vayamos cumpliendo los objetivos. Así que, bueno, yo les agradezco por su presencia, tanto a Edith como a María Lorena. Quiero, antes de despedirme, agradecerle a nuestro auspiciante, a Café Gardela, por un rico café que hemos compartido en este conversatorio, y que la audiencia se haya llevado un buen mensaje con respecto a lo que pasa con el courier, con los envíos de sus mercancías, que tengan más confianza en hacerlo. Sabemos que los mecanismos que se están implementando no es perfectible al momento, pero se estamos adecuando con grandes expertos como están aquí presentes para que el comercio electrónico ecuatoriano pues se vea beneficiado. Así que muchas gracias por su presencia, Edith, María Lorena. Esperamos tenerlo en una próxima. Gracias, Eddie. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Dios los bendiga. Gracias.